Procede la Fiscalía, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 306 al 316 del Código de Procedimiento Penal, solicitar se imponga medida de aseguramiento en contra del señor Ricardo Rafael González Castro, identificado con la cédula 930, nacido el 12 de septiembre de 2003 en Cartagena, Bolívar, quien ya se encuentra plenamente identificado e individualizado en este caso, y la medida de aseguramiento que solicita en este caso la Fiscalía es la que se encuentra dispuesta en el artículo 307, literal A, numeral primero, detención preventiva en establecimiento de reclusión, considerando en este caso la Fiscalía que los fines constitucionales que se pretenden proteger con esta medida de aseguramiento está orientada, toda vez que la Fiscalía considera que la libertad del imputado constituye un peligro para la comunidad y existe un riesgo de no comparecencia, de conformidad con lo que a continuación se expondrá. En primer lugar, en el presente caso nos encontramos procediendo por el delito de homicidio agravado del artículo 103 y 104, numeral séptimo, con circunstancias de mayor punibilidad de los numerales segundo, quinto y décimo del Código Penal, delito que comporta una pena superior a los 4 años, razón por la cual es procedente la imposición de una medida de aseguramiento privativa de la libertad. En cuanto a los elementos en los cuales se funda esa inferencia razonable de autoría o participación de esta persona, que es el segundo requisito, el primer requisito para la imposición de esta medida de aseguramiento, tenemos en primer lugar que los hechos jurídicamente relevantes, tal como le fueron imputados el día de ayer al señor Ricardo, son los siguientes. El 31 de octubre de 2025, aproximadamente a las 3:25 en la calle 64, número 1410 de la ciudad de Bogotá, el señor Ricardo Rafael González y Juan Carlos Suárez se acercaron a Jaime Esteban Moreno Jaramillo cuando éste se desplazaba en compañía de otro hombre en vía pública por una calle en la que se encontraba prácticamente sola, y en ese momento Juan Carlos Suárez le propinó a Jaime Esteban un puño en la nuca que hizo que cayera al suelo. La agresión se detuvo debido a la intervención de un amigo de la víctima de apellido Cárdenas. Sin embargo, minutos después, en inmediaciones de la calle 64 con carrera 15 de esta ciudad, el señor Ricardo Rafael y Juan Carlos Suárez, de común acuerdo, abordaron nuevamente a Jaime Esteban, alentados por una tercera persona de sexo femenino que les gritaba que eso le pasaba por abusador. En desarrollo de este acuerdo concomitante, Juan Carlos Suárez lo golpeó nuevamente, causándole otra caída al suelo. Jaime Esteban logró ponerse de pie, momento en el cual el señor Ricardo Rafael González le propinó una patada por la espalda con tal fuerza que lo dejó tendido en el suelo sin poderse levantar nuevamente. Aprovechando esta situación de indefensión, ambos continuaron a golpearlo, dirigiéndole patadas principalmente en la cabeza y tórax, agresión que se mantuvo pese a que Jaime Esteban presentaba un evidente sangrado abundante por nariz, ojos, boca y signos de ahogo con su propia sangre. Como resultado directo de esta agresión conjunta, Jaime Esteban Moreno Jaramillo sufrió múltiples fracturas en cráneo que desencadenaron su muerte el mismo día. Los elementos materiales probatorios con los que cuenta la Fiscalía, en primer lugar, para acreditar la existencia del hecho, entre los elementos se encuentran los siguientes. En primer lugar, el informe de captura en flagrancia de fecha 31 de octubre de 2025, en el cual se pone en conocimiento de la Fiscalía la captura de 3 personas por este hecho. Este informe está suscrito por Wilfrido Moncayo. Este policía judicial señala que efectivamente los hechos tuvieron lugar el 31 de octubre de 2025 en las horas de la madrugada. Señala que siendo las 3:35 aproximadamente, fueron informados de un motivo de policía que estaba sucediendo en la en la calle 64 con carrera 15. Se desplazan al lugar porque al parecer había una persona lesionada. Una vez llegan allí, se encuentran a un ciudadano que manifiesta ser amigo de la persona lesionada. Esta persona está en alto grado de exaltación y atemorizado. Esta persona es el amigo de apellido Cárdenas, quien les manifiesta que momentos antes un grupo de ciudadanos, 2 de sexo femenino y 2 de sexo masculino, sostuvieron una riña con ellos donde le causaron lesiones a su amigo y huyeron del lugar. De inmediato en vehículo policial se traslada a la víctima a centro al CAMI de Chapinero, donde es atendido inicialmente.
y los policiales proceden, de acuerdo con las características que le había suministrado este testigo ocular de los hechos, a realizar un recorrido por la zona en la dirección que les habían indicado que se habían ido, con el fin de ubicarlos y realizar la captura. Efectivamente, el mismo día, sobre las 3:50 de la mañana, son capturados estas 3 personas que responden a los nombres de Juan Carlos Suárez Ortiz, Cleidimar Paola Fernández y Berta Joana Parra. Realizan todos los procedimientos relacionados con la captura y al mismo tiempo allegan una historia clínica de atención de urgencias en el CAMI de Chapinero. En esta historia clínica correspondiente al señor Jaime Esteban Moreno Jaramillo, se verifica que la persona ingresó con múltiples traumas a nivel cráneoencefálico, que presentaba abundante sangrado bucal y que se considera un trauma cráneoencefálico severo. En este mismo CAMI realizan los procedimientos de urgencia, señalan efectivamente que tiene marcado esfuerzo respiratorio, marcado sangrado bucal y múltiples traumas a nivel cráneoencefálico. La Policía Judicial realiza los actos urgentes relacionados con la captura y pone a disposición de la Fiscalía a los capturados. Igualmente, en desarrollo de estos actos urgentes, realizan la recolección de la segunda historia clínica, donde es trasladado la víctima, pues se encuentra en grave estado de salud, con una complejidad superior a la que pudiera evaluar el CAMI de Chapinero. Allí en historia de ingreso, se manifiesta que se trata de un paciente joven que ingresa por cuadro de trauma cráneoencefálico severo con estigmas de fractura de piso de órbita, que desde el ingreso está con sangrado continuo por cavidad bucal y que se encuentra en mal estado general. Igualmente, en esta clínica realizan todas las evaluaciones y unas imágenes diagnósticas, y el resultado de esas imágenes diagnósticas también se encuentra consignado en esta historia clínica, en este reporte de historia clínica, y se refiere que esta impresión diagnóstica evidencia la existencia de trauma cráneoencefálico severo, fractura de piso de órbita, hematoma epidural interhemisférico, trauma cervical, trauma cerrado de tórax y contusiones pulmonares bilaterales. Con base en esta historia clínica, como inicialmente efectivamente se había realizado, se había iniciado el proceso por unas presuntas lesiones o tentativa de homicidio, se solicitó al Instituto de Medicina Legal que realizara la valoración médico-legal inicial, la relación médico-legal, con el fin de determinar las lesiones y pues si estas ponían en riesgo la vida. Y de acuerdo a este análisis que realiza el Instituto de Medicina Legal respecto de la historia clínica, señala que se evidencian hallazgos de fractura frontal deprimida y desplazada con hematoma epidural interhemisférico con sangrado tentorial a nivel de ventrículo cuarto con colapso de cisternas perimesencefálicas, igualmente que tiene fractura frontoorbital izquierda, hematoma subdural hemisférico izquierdo, contusiones frontotemporales izquierdas, edemas cerebrales difusos, que además se realizó tomografía de tórax donde se evidencian múltiples contusiones pulmonares bilaterales. Inicialmente se había otorgado por parte de Medicina Legal una incapacidad provisional de 55 días y se señaló que que hubo afectación de órganos vitales como cerebro y pulmón y que pues comprometerían la vida de la víctima, pues si no se hubiera recibido atención oportuna. A pesar de esta atención oportuna, se produjo el deceso del señor Jaime Esteban Moreno Jaramillo el mismo día. De acuerdo al protocolo de necropsia, efectivamente presentaba estas lesiones que fueron dictaminadas inicialmente por el Instituto de Medicina Legal, trauma craneano severo, trauma de tejidos blandos, se refieren igualmente allí en este dictamen fractura bilateral de techo de las órbitas, fractura con minuta de etmoides y esfenoides,
igualmente que tenía trauma en tejidos blandos, hematoma en ángulo mandibular bilateral, en cuello anterior del plano superficial, escoriaciones en la cara dorsal de la mano izquierda, de la mano derecha, hematoma en dorso nasal, abrasiones, escoriaciones, hematomas en pabellones auriculares bilaterales, hematoma de mucosa labial superior hacia la izquierda. Y finalmente determina que la causa de muerte es el trauma craneano contundente cerrado y como opinión médico-legal sobre la manera de muerte, violenta homicidio. Estos son los elementos relacionados con la ocurrencia del hecho, es decir, este deceso que se habría producido por estas trauma contundente que habría recibido el señor Jaime. A través de estos documentos se establece efectivamente la fecha, el lugar de ocurrencia de los hechos y la manera como este homicidio, esta muerte se produjo precisamente por esas heridas causadas con elemento contundente. Igualmente se escuchó. Ahora bien, en cuanto a la responsabilidad, a la presunta responsabilidad del señor Ricardo, del aquí imputado en estos hechos, tenemos en primer lugar el testimonio del señor Daimer Wilfrido Moncayo Palma, que es uno de los patrulleros que atendió el hecho. Él mismo indica igualmente la manera como tuvieron ocurrencia, cómo tiene conocimiento la policía de la ocurrencia de este hecho, que efectivamente llegan al lugar indicado, que allí se comunican inmediatamente con el señor Cárdenas, que es la persona que se encuentra con ellos, con la víctima en el momento de que fue agredido. Él les indica a las personas, les indica las características de estas personas que lo agredieron, recuerda sobre todo a una persona que llevaba el rostro pintado de rojo con negro, sin camisa y pantalón negro, refiere que había otro muchacho del cual no recuerda en ese momento muy bien las características y dos mujeres, y que estas personas agredieron a su compañero, le da esas indicaciones, ellos proceden por una parte a llevar pues a la víctima de manera inmediata a atención de urgencias, y van a ubicar a estas personas que serían los presuntos responsables de los hechos. Él señala que los encontró sentados en una banca y que le pregunta al investigador que si estas personas le manifestaron algo cuando él los abordó. Él indica que les preguntó si habían estado involucrados en una riña y ellos manifestaron que sí, que había pasado minutos antes porque intentaron abusar sexualmente de una amiga y que por eso lo agredieron. Igualmente es entrevistado el señor Cárdenas, la persona que se encontraba en el momento, Juan Cárdenas, se encontraba con Jaime Esteban en el momento de la agresión. Él refiere los diferentes momentos en que fue agredido su amigo Jaime Esteban. Señala que primero le propinaron un puño detrás pegando en la nuca, que ese golpe lo hizo caer al piso y que él observa que el chico de la cara pintada de rojo estaba junto con otro muchacho, con otra mujer y con dos mujeres. Realiza una descripción más o menos de las características de estas personas, cómo estaban vestidas, que una llevaba un disfraz negro, la otra llevaba un disfraz azul, que la chica de disfraz azul señalaba al amigo y a su amigo, es decir, a Jaime, y le decía, ese era el de la discoteca. Señala que intervino para que no siguieran golpeando a su amigo y que el de la cara pintada de rojo le dijo, desaparezcanse de mi vista o los voy a cascar. Dice que ellos efectivamente fueron bajando por la calle 64 hacia la carrera 15 y que pasados unos minutos observa que bajan corriendo nuevamente las personas que los habían interceptado un momento antes y le pegan a Jaime hasta que lo tiran en el piso, y que ya en el piso, en el suelo, le empiezan a dar varias patadas en la cara y en el cuerpo, mientras la chica de disfraz azul los motivaba a seguirlo golpeando. Decía que le pegaran a él. La chica del disfraz negro solo observaba. Pasaron como unos 30 segundos, ellos paran de golpear a Jaime y se devuelven rápidamente hacia el Oxxo. Él observa a su amigo totalmente ensangrentado y que botaba sangre por la nariz y la boca. Dice que un vigilante lo ayudó pues a que llamaran a la policía, y que cuando llegó la policía él le indicó las características de estas personas y que posteriormente fueron capturados. Señala este testigo igualmente que en palabras textuales, los dos masculinos estaban con una actitud muy agresiva, llenos de ira y golpeaban a mi amigo con mucha fuerza y no decían nada mientras lo golpeaban.
declaración, pues este testimonio pertenece a una persona que estaba en el lugar de los hechos, que observó directamente cómo dos hombres estaban golpeando a su amigo, que relata esos dos momentos en el que en primer lugar se realiza una agresión, que él, por la intervención de él, se finaliza esa agresión, pero que ellos van bajando nuevamente y son agredidos igualmente por estas personas que ya había señalado anteriormente, y esta vez las agresiones pues ya desencadenan en la muerte del señor Jaime. La Policía Judicial realiza verificaciones en la zona donde sucedieron los hechos, evidencia efectivamente la existencia de unas cámaras de seguridad. Estas cámaras de seguridad son recolectadas de manera técnica, su recolección es sometida a control posterior de legalidad ante juez de control de garantías, y la Policía Judicial realiza la extracción de estas imágenes, a las cuales posteriormente me referiré, pero documenta primero de dónde se extraen estas imágenes, que son efectivamente las cámaras ubicadas. Señor. Del grupo operativo de capturas están levantando la mano. Discúlpeme. De capturas. Sí, les pido. Sí, señora. A ver si me concede 2 minutos para llevar al señor capturado al baño, que está pidiéndome, por favor. Bueno, sí, claro, bien pueda, entonces que le concede el tiempo para que el señor imputado vaya al baño. Señoría Olvar Andrade, representante de víctimas, si por favor el señor secretario me autoriza el ingreso a través del computador. Muchas gracias. Sí, por favor, por secretaria, autorizar el ingreso del doctor Andrade. ¿Del ingreso al computador o va a ingresar a través de su computador, doctor? A través de mi computador, doctor, el solicitado el ingreso. Gracias. Señoría y despacho, con todo respeto, creo que la señora defensora se ha desconectado. ¿Tiene algún problema? Porque la imagen está congelada. Ya está. Siempre he estado conectada, doctor. No sé por qué se refiere y he estado escuchando y atenta inclusive a la ingreso y salida de mi representado. Prosiga, fiscal, por favor. Gracias, su señoría. Igualmente la Policía Judicial ubica a otro testigo, una persona que se encontraba en el lugar de los hechos, el señor Alejandro Izquierdo, quien manifiesta que efectivamente estuvo presente, había salido de esa discoteca Before Club, donde se estaba desarrollando momentos antes de una reunión en la que estuvieron presentes tanto la víctima como los imputados, y señala que él vio a una persona que él identifica como que estaba disfrazado al parecer como Tyler Durden, en este caso se refiere a la víctima, y señala que él se desplazaba con un muchacho de una camisa blanca y pantalón negro que iban caminando hacia la carrera 15, y que después llegó un chico calvo de tez blanca con textura atlética y musculoso, que tenía la cara pintada de rojo con negro, del personaje Darmul. No llevaba camisa y tenía colgado una especie de canguro terciado y pantalón negro. Indica que esta persona le dio por detrás un golpe en la nuca al chico que venía disfrazado como Tyler, es decir, a la víctima, que el chico gritó, y que pasado como 1 minuto se acerca una chica de tez morena que llevaba un disfraz azul con otra chica que vestía de color negro, y que le decían al hoy occiso, ahí tiene para que siga acosando. Señala que igualmente que al observar la agresión, pues él se corre hacia un lado con las amigas, y de reojo observa que todos nuevamente estos muchachos se acercan a la acera del frente donde ellos estaban ubicados con las amigas, que pasados unos segundos observó que el chico calvo de la cara pintada de rojo se regresa hacia donde estaban las amigas, y les dice, ¿será que lo persigo? Aliéntenme. Donde la amiga de esta persona le dice, no que mucho kickboxing, yo le hubiera pegado más. Y el chico de cara pintada de rojo en ese momento sale corriendo hacia la carrera 15, donde se encontraba el chico disfrazado de Tyler, es decir, la víctima, junto con su amigo de camisa blanca. Cuando iban a la mitad de la calle, el testigo saca su celular. Perdónenme, es que escucho sonido de fondo.
Hay alguien que tiene el micrófono El abierto. doctor Albert tiene ingreso de nuevo, parece que tiene 2 equipos activos. Ya está cerrado, doctora, disculpe. Gracias, doctor. Señala que él empieza a grabar y ve cuando iba a la mitad, él empieza a grabar y le hace zoom para poder observar desde la distancia y observa que el chico calvo de cara pintada de rojo lo aborda, le da un golpe al chico disfrazado de Tyler. El amigo de él se interpone para tratar de que no lo golpearan. La víctima pierde el equilibrio y cae al suelo. El amigo está todo el tiempo tratando de que no le sigan agrediendo, pero a pesar de ello, el sujeto de cara pintada de rojo sigue con la intención de seguir agrediendo a esta persona, mientras él se encuentra tirado en el suelo. Es cuando, señala acá, es cuando el chico con la cara pintada de rojo le sigue propinando, es cuando el chico de la camiseta blanco toma al chico con la cara pintada de rojo de la cintura y lo empuja hacia un lado y corre hacia el lado. Después llega un chico que vestía de negro y llevaba lo que parecía unas orejas negras junto con la chica vestida de gitana. Y el chico de negro se lanza encima del chico disfrazado de Tyler, es decir, de la víctima, que ya se encontraba de pie, lanzándolo al suelo. Yo apenas vi esto, guardé mi celular. Después de esto no recuerdo claramente qué sucedió. Minutos después llega el chico calvo de cara pintada de rojo a buscar a su amiga que vestía de negro, la cual estaba al lado de nosotros, enfrente del Oxxo, y le dice a su amiga algo como, ahí los dejamos. Unos chicos ajenos a la situación que caminaban por la zona venían comentando la situación. Esta persona aporta esa grabación igualmente que realizó en el momento de los hechos. Se escucha en testimonio también a la señora Valentina Peña. Valentina señala que ella se encontraba también en el lugar de los hechos y más o menos que ella cree que eran 3 mujeres y 2 hombres, que entre ellos venía un chico que venía disfrazado de Darmual, ya que llevaba la cara pintada de rojo, no llevaba camiseta, tez blanca con textura atlética, se veía tonificado, lo observa bien porque no llevaba camisa y que tenía gafas. Describe las otras personas que se encontraban junto con él y señala que empezaron a discutir enfrente de nosotros con 2 chicos, uno de ellos de tez blanca, cabello negro liso corto y traía una camiseta blanca, y el otro de tez trigueña clara y cabello negro liso. No recuerdo cómo venía vestido el chico disfrazado de Darth Maul. Le decía al chico de camiseta blanca, quítate que el problema no es contigo, yo al que quiero pegar es al amigo tuyo, tú ni te diste cuenta de lo que él hizo, pero contigo no es la cosa, o también me va a tocar pegarte a ti. Señala igualmente que observa la primera agresión, ve cómo ellos se van hacia el Oxxo pasados unos minutos, y que apenas llega la chica disfrazada de morado o azul, le empieza a decir a estas 2 personas, es que usted no le dio bien, eso era para que le diera una low kick bien hecha. Usaban términos de boxeo y le decía que por qué no lo había hecho, por qué no le había hecho eso. Y la chica de contextura gruesa, cabello castaño oscuro y tez blanca, empezó a decir que el chico al que le habían pegado era un violador y que a ella le había hecho algo. Y los otros también que estaban con ellos también empezaron a comentar que era un violador y le gritaban violador. Y después decían que era un acosador. Y la chica del disfraz azul con morado dijo, tenía que pegarle bien. Fue cuando el de la cara pintada de rojo dijo, denme ánimos y yo lo hago, porque yo sé que puedo acabar con ese man si yo quiero. Y su grupo de amigos empezó a animarlo a que lo hiciera y fue cuando arrancó a correr muy rápido detrás de los chicos que ya había mencionado, los cuales se encontraban en la calle 64 con carrera 15. Detrás de ellos se fue la chica de morado o azul y los 2 chicos que estaban allí. Yo me percaté de que estaba una persona de seguridad privada en la mitad de la cuadra y otro grupo de chicos. Fue cuando mi amigo Alejandro empezó a grabar y yo dije, no quiero ver eso, y me eché para atrás para no ver. Pasados unos máximo 2 minutos, vuelven corriendo el chico de la cara pintada de rojo, la de morado y otro chico de camiseta negra con cabello negro, y se acercan a los otros 2 chicos con los que estaban, y la chica de morado dice como, ay, no pude grabar, y se van súper relajados.
el testimonio de Emperatriz Carreño Vargas, quien señala que ella es una habitante de la zona, vive exactamente enfrente de donde se presentaron los hechos. Ella relata cómo desde el segundo piso de su vivienda escucha efectivamente que vienen produciéndose ruidos como si se desarrollara una pelea, escucha unos golpes muy fuertes, señala que pudo observar cuando le estaban agrediendo a la víctima, que la víctima trató como de defenderse, pero que estos golpes fueron... perdóneme, que estaba intentando agredirlo, pero que no pudo golpearlo gracias a que el chico de blanco se interponía en la mitad de ellos, mientras los dos le decían al chico de rojo, ya no más, ya es suficiente. Señala que luego, unos instantes después, escucha como una carrera y que escucha luego unos golpes muy fuertes y ve que los pierde como de vista, pero luego puede observar que el chico con fuerza logra sacar al chico de la cara pintada de rojo hacia un lado donde estaba parqueado un reciclador con una carreta en la mitad de la calle. Entonces se devuelve una chica de disfraz azul y grita, se está ahogando con la sangre. Miró hacia mi ventana y se quedó mirándome fijamente. Después se van el chico de la cara pintada de rojo con un chico que vestía de negro. Después la chica de disfraz azul los alcanza, ya que ellos se la habían adelantado. Y ella les dice por qué tenían que pegarle si ya estaba en el suelo y siguieron caminando tranquilamente hacia la Caracas. El chico de vino tinto estaba agonizando y le escurría sangre que llegaba hacia afuera del andén. Esta es una persona que se encontraba ahí cerca de los hechos. Enfrente de la casa de ella se desarrolló esta agresión. Igualmente la Policía Judicial, como lo había mencionado, realiza la recolección de estos videos en la zona de los hechos y allí se evidencia en varios momentos que son capturados a través de estas capturas de pantalla que realizan extraídas de los mismos videos, en los que se observa efectivamente el momento en el que la víctima se desplaza en compañía de su amigo de apellido Cárdenas, que son atacados por dos hombres que corresponden a las características descritas efectivamente por los testigos de los hechos, que son golpeados, que la víctima, Jaime Esteban, es golpeado en varias oportunidades, que inclusive en una de esas agresiones el imputado lo golpea por la espalda cuando él se encuentra, se ha puesto nuevamente de pie y que se produce esta agresión. A través de estos videos se verifica efectivamente que ninguna otra persona se acercó a ellos antes de la comisión de estas agresiones, que se observan esos dos momentos en los que se produce la agresión. Se observa igualmente que después de que se produce esta agresión y estas dos personas que han sido identificadas como los presuntos autores junto con dos mujeres, se alejan del lugar y ahí mismo llega la policía. La víctima es llevada a centro asistencial y luego es cuando se produce la captura. Se realizó igualmente verificación en atención a pues las manifestaciones que habían realizado los testigos en el sentido de que ellos le gritaban a la víctima que era un violador y que esos hechos se habían producido al interior de la discoteca en la que se encontraban. Pues se realizó entrevista a una de las personas encargadas del lugar, es decir, al señor Andrés Solano, quien indica que él era uno de los que se encontraba en el lugar, que es uno de los, el representante legal de la marca Before Club. Hacen la entrega de los videos y verifican que efectivamente no se reportó ninguna situación irregular, que no hubo nada, que en los videos se les observa salir tranquilamente ni sin ningún tipo de problemas, que al interior de la discoteca pues no se presentó ninguna situación que hubiera sido reportada, que hubiera sucedido por parte de la víctima o si hubiera tenido algún problema en este caso. Se entrevistó, igualmente se cuenta con la entrevista, con el fin de identificar a estas personas los presuntos autores de este hecho. En esa recolección de cámaras que se encuentran dentro de la discoteca se observa claramente
la imagen del primer capturado en este caso, y la imagen de la otra persona que presuntamente sería el otro que habría cometido la agresión, y se observa que efectivamente es una persona que, tal como lo describieron los testigos, tenía orejas negras, las características descritas por los testigos de la otra persona que se encontraba en compañía del que ellos han descrito como el de la cara pintada de rojo, y estas imágenes igualmente se recogen y pues se recolectan, y de ahí empieza inicialmente la identificación del otro presunto responsable. Se escuchó igualmente en entrevista a Sara Gómez, quien manifiesta que ella se encontraba igualmente en el lugar de los hechos. Narra la manera como ve efectivamente 5 personas, de 2 hombres y 3 mujeres que venían caminando en dirección al Oxxo. Da la descripción de estas personas, la vestimenta que tenían, los hombres como venían vestidos, cómo venían disfrazados. Refiere al de la cara pintada de rojo. El segundo dice que el segundo era un hombre de cabello corto abundante, color negro, color de piel moreno, tenía una máscara que le cubría los anteojos y tenía unas orejas como de conejo. Observa cuando estas personas venían insultando a 2 hombres que venían delante de estos 5, estos 2 hombres los describo de la siguiente manera, y dice, uno digo que es la víctima, Jaime Esteban, porque ya lo he visto en los medios, y hace la descripción de la otra persona. Describe ese momento inicial de la agresión. Dice que el de la cabeza calvo y roja empuja a Jaime, el amigo de Jaime se hace hacia la mitad como para que no peleen. Observa que el hombre de cabeza roja le da un puño a Jaime en la cara y Jaime trata de responder, pero el hombre de cabeza roja lo esquiva. Ahí se pasan a un andén. Ella estaba cerca de ellos como a unos 4 metros, y observa que de uno empujón el hombre calvo de cabeza roja tira a Jaime al piso y comienza a darle patadas en la cabeza y tórax. Los otros 4 se quedaron al otro lado del andén y solo miraban, y decían las 2 mujeres de vestido azul, gritaban que Jaime era un abusador. La de vestido azul decía que era un violador. Las 2 decían groserías como mal parido, HP. En eso observo que el amigo de Jaime ayuda a levantarlo del piso, ya golpeado, y observa que empiezan a caminar hacia abajo por la calle 64. Que recuerda que el amigo de Jaime le decía al hombre de cabeza calva y roja, le decía, marica, ya cálmese que ya nos vamos, todo bien. Eso mientras se alejaban, y el calvo se quedó un poco en el Oxxo. Dice que lo observó como eufórico, con adrenalina, y que comienza como a saltar, como ansioso. Dice que ahí no recuerda textualmente lo que el hombre de cabeza calva roja decía, pero era algo como pidiéndole a los amigos que le dieran ánimo para seguir peleando. Decía, denme ánimos, como es para la segunda vuelta. Igualmente ve cómo efectivamente se desarrolla que la mujer que estaba con ellos le dice algo, y que en ese momento arranca a correr detrás de Jaime, y nuevamente empieza con la agresión. Que las mujeres efectivamente, hay una que se queda mirando, la otra se va hasta el punto, y la que se queda mirando dice que presuntamente la persona a la que están agrediendo es un agresor sexual. Dice que después de esta agresión regresan a donde está la mujer de vestido rojo, y que el hombre de vestido negro, y que el hombre calvo de cabeza roja le decía a todos sus amigos que se fueran porque ya habían escuchado la sirena y que ya había llegado la policía. Respecto de, señala que la persona que ella describió, que tenía como una máscara que le cubría los anteojos y que tenía como unas orejas de conejo, observo que este sujeto le empieza a pegar cuando Jaime y su amigo ya iban bajando por la calle 64, como llegando a la carrera 15, que en ese momento ves que ese sujeto ya no tenía la máscara de orejas de conejo, y que lo que hacía era patear a Jaime cuando ya lo habían botado al piso, y ve que sobre todo le pegan en la parte superior del cuerpo, como el tórax y la cabeza.
con el fin de identificar, una vez se obtuvieron información relacionada con que el presunto agresor, el otro presunto agresor, pues sería una persona que trabajaría en la zona que sería un vendedor ambulante que al parecer trabajaba en un puesto de venta de perros. La policía judicial se desplaza hasta la zona en la que presuntamente trabajaba y allí entrevista al señor Julio César Gallo López. El señor Julio César manifiesta que es propietario de un food truck ubicado en la carrera 10ª con calle 13 frente al centro comercial Neocentro. Dice que ese negocio lo tiene en ese lugar hace como 2 años, que en diciembre del año 2024 empezó a trabajar un muchacho de nombre Ricardo, trabajó hasta el mes de febrero de 2025 y renunció y se fue a trabajar al centro comercial Neos con el señor Jansen Estupiñán como vigilante, pero que no duró mucho tiempo ahí porque tuvo inconvenientes por temas de que tomaba mucho licor. Dice que en el mes de abril retomó el trabajo con él y que desde entonces había trabajado en el mismo sitio, que el 1 de noviembre del año en curso trabajó en el food truck hasta las 3 de la tarde. Indica que resulta que el viernes 31 de octubre llegué al food truck como a las 10:30 de la mañana y encontré a Ricardo con un atuendo que no se quitó. Tenía puestas unas orejas negras y una camiseta roja de Jordan y tenía el trabajo atrasado. Y yo le llamé la atención, lo dejé trabajando animado. Pero después de las 3 de la tarde me llamó y me dijo que me necesitaba. Yo bajé y lo noté que estaba llorando. Tenía su celular en la mano y me mostró una foto en donde estaban 3 personas que habían capturado por el homicidio del estudiante de los Andes. Yo le pregunté que si él también había estado metido en ese caso y me contestó que sí. Yo busqué en internet algo sobre el caso y cuando vi solamente que eran 3 los agresores, 2 mujeres y un hombre, yo le conté esto a Ricardo, pero él me dijo que sí había visto la noticia en donde decían que estaban buscando a un cuarto agresor y me dijo que era él. Yo le pregunté qué era lo que había hecho y me dijo que solamente lo había empujado. Ricardo trabajó ese sábado hasta las 4 de la tarde. Como a las 7, Ricardo me escribió de otro número diciéndome que estaba de viaje. El domingo yo estaba trabajando en el food truck cuando Ricardo no volvió. Ya eran como las 10:30 aproximadamente. Llegó la muchacha que estaba vestida de azul que capturaron por el homicidio del estudiante de los Andes. Yo la reconocí porque la vi en la foto de los medios de comunicación. Esta muchacha llegó preguntando por Ricardo. Le dije que Ricardo ya no trabajaba conmigo. Esta muchacha me dijo, ya se voló ese HP. Recuerdo que me dijo que si yo no sabía el problema tan HP en que estaba Ricardo, que estaba involucrado en el homicidio del estudiante de los Andes, que a ella la habían capturado también, pero que ya la habían soltado. Después me contestó que la novia de Ricardo también se había volado con él. Posteriormente dice que esta muchacha recibió una llamada y que se fue. Añade igualmente el testigo que el lunes 3 de noviembre lo llamó un señor que dijo ser Álvaro, que sería el papá de Ricardo, que le preguntó por Ricardo, que estaba preocupado porque no aparecía. Él le contó que estaba involucrado en la muerte del estudiante de los Andes y él le dijo que Ricardo no contestaba el celular de donde lo llamó. Él suministra los datos del señor Ricardo Andrés, dice que es del señor Ricardo, dice que se trata de Ricardo Rafael González Castro, cédula 1-007-983-934 y suministra un número de teléfono y señala pues que la otra persona con la que él trabajó pues puede tener también datos de él. Indica igualmente que mientras arreglaban los productos para la venta, Ricardo le había comentado que estaba en una rumba la noche del jueves 30 de octubre de 2025 con unos amigos y que un muchacho había querido abusar de una muchacha, que un amigo que estaba con él la defendió. Recuerdo que me dijo que el supuesto joven que había intentado abusar de esa muchacha estaba muy tomado y que más gente se metió y después defendieron a esa muchacha. No le puse más cuidado a ese comentario y ahí quedó el tema. Posteriormente, él indica que Ricardo después trabajó igualmente con el señor Jansen Estupiñán, que había trabajado en vigilancia, se entrevistó al señor Jansen Estupiñán y efectivamente él señala que ahí trabajó el señor Ricardo Rafael González Castro, identificado con la cédula 1-007-983-9
que él tuvo descargos, a él lo sacaron de esa empresa, que él recibió, pues rindió unos descargos. Y adicionalmente manifiesta que tiene algunas imágenes de las cámaras de ese día, las cuales aporta en una memoria DVD que contiene imágenes correspondientes al 31 de octubre, que estuvo trabajando después de lo sucedido, así como un video de uno de los locales del centro comercial Neocentro, donde realiza una compra y se puede ver perfectamente la fisonomía y los principales rasgos físicos del señor Ricardo Rafael. Y señala que estos descargos que había realizado y por lo que fue... ya no trabajó más con la empresa, es precisamente porque tenía problemas de ingesta de licor y pues que ya no habían regresado, no lo habían dejado trabajar más precisamente por esta situación. Con base ya en esta identificación que se tenía del señor Ricardo Rafael, efectivamente que se observaba pues este número de cédulas, se realizó álbum para reconocimiento fotográfico y además videográfico, diligencias de reconocimiento fotográfico y videográfico que fueron realizadas en primer lugar con los videos que fueron recolectados técnicamente, que fueron objeto de control posterior de legalidad, y con la información obtenida de la consulta web del aquí imputado. De manera técnica se realizó la elaboración de los álbumes para reconocimiento fotográfico, con presencia de delegado del Ministerio Público. Se realizó el reconocimiento primero con Juan David Cárdenas Ortiz. Se le ponen de presente los videos del video Before Club 4, hora y fecha 31 de octubre de 2025, 4:28 AM. El informe, el video que se observa en el segundo 009, ahí podemos ver el ingreso a la discoteca Before Club. Vemos cómo sale el segundo hombre que agredió a mi amigo Jaime. Lo reconozco por el pelo crespo, las orejas de conejo negro, su tres trigueña con textura atlética, y en este video se puede observar estando acompañado por el muchacho calvo pintado la cara de rojo, que fue el primero que agredió a Jaime, la muchacha de tez morena de disfraz azul que los motiva a agredir a mi amigo porque le decía todo el tiempo péguenle, péguenle, y la otra chica de tez blanca, pelo negro. Estábamos frente al Oxxo y llega el muchacho de cara roja y le pega un puño por la nuca a Jaime. Jaime se cae al piso del impacto y en ese momento yo me volteo y es por eso que los veo por primera vez. Y es cuando le pregunto a Jaime que por qué le estaban pegando y me dice Jaime que no sabía quiénes eran, y seguimos caminando. Al pasar 3 minutos veo que el de la cara roja se viene corriendo y le da golpes a Jaime. Solo le pegaba, no había diálogo. Yo logro separarlo y en ese momento llega el muchacho de tez trigueña, pelo crespo, que iba vestido todo de negro, llega corriendo y tira a Jaime al suelo por la espalda. En ese momento que Jaime cae al piso y queda en estado de indefensión, los dos agresores le proponen puños y patadas agresivamente en la cara y en otras partes del cuerpo. Mientras esto sucede, la chica de tez morena de traje azul los motiva para que le sigan pegando a mi amigo. En el momento en que cesa la agresión, los dos agresores y la motivadora se van del lugar como hacia el Oxxo. Yo los pierdo de vista y me quedo atendiendo a mi amigo que estaba ensangrentado en ojos, nariz y boca para que no se ahogue con su propia sangre. Igualmente, en el álbum de reconocimiento fotográfico, señala efectivamente el reconocimiento de la persona que él señala como ese segundo agresor. Esta imagen que él señala efectivamente corresponde a la que fue señalada en el álbum, según el investigador que realizó este álbum de reconocimiento fotográfico. Esta imagen corresponde a Ricardo Rafael González Castro, identificada con cédula 1007-983-934. Igualmente, en igual sentido, se realizó diligencia de reconocimiento con Julio César Gallo López, que es la otra persona que manifestó pues conocer a Ricardo. Se le exhiben los videos correspondientes al video de registros fílmicos que corresponde a un MP4 video file 3.4461 kilobytes, en donde indica que en el video no se logra precisar la cara de el video de Azul fue a buscar, que no se logra precisar el video de Azul. Dice, fue a buscar a mi negocio Ricardo, quien es empleado mío y quien trabajaba en seguridad en el centro comercial Neos.
Ella llegó muy alterada preguntándome a él, preguntando el domingo 2 de noviembre, tipo 11 a.m., alterada diciendo que Ricardo, ay, se fue con una vulgaridad. Y ella es la que me cuenta que hay un problema terrible, ya que hay un problema tenaz por la muerte de un muchacho de los Andes, y le pregunto que si ella estaba allí, y me dice que sí, que ella estuvo detenida, pero que la dejaron en libertad, y le pregunto yo por la novia de Ricardo, y me dijo que estaba allí con nosotros, y se fueron después a rumbear. Se le presunta igualmente el álbum fotográfico, estos videos recolectados, y él reconoce igualmente al señor Ricardo Rafael como esa persona que trabajaba con él, y la misma respecto de la cual la muchacha que vestía de azul, pues le habría manifestado que él era la persona que estaba metida en el problema por el homicidio, porque era otro de los que había participado con ella. Esta persona que lo señala, pues que él era uno de los que estaba metido en el problema, es la misma que estuvo detenida y que fue posteriormente puesta en libertad, y que fue detenida en flagrancia por ser una de las personas que había participado en la agresión. Estos son algunos de los elementos materiales probatorios con los que cuenta la Fiscalía, en los cuales se funda esa inferencia razonable de autoría o participación. Se trata de las declaraciones de testigos que estuvieron en el lugar de los hechos, que presencian efectivamente el momento en el que se produjo la agresión, que describen los dos momentos en que esta fue realizada, además de la manera como se realiza esta identificación del señor Ricardo, y que es identificado efectivamente por el señor Cárdenas, que fue el testigo presencial de los hechos, el testigo ocular de los hechos, quien se encontraba con el señor Jaime en el momento en que fue agredido, que los observó claramente de cerca, toda vez que, si bien es cierto, él manifiesta que en el momento primero no los vio porque porque el señor Jaime fue agredido por la espalda, posteriormente sí, cuando él se da vuelta para tratar de evitar la agresión, se da cuenta quiénes son y lo reconoce perfectamente. Y la de la persona con la que trabajaba el señor Ricardo, que lo reconoce efectivamente como la persona que trabajó con él, y que él mismo, el señor Ricardo, le dijo que estaba metido en un problema, que le mostró la fotografía del momento de la agresión, y qué problema, que sabía que estaba en peligro para la comunidad, y este peligro para la comunidad lo argumenta con base en lo dispuesto en el numeral segundo del artículo 310, es decir, el número de delitos que se le imputan y la naturaleza de los mismos. Y en este punto, porque la Fiscalía considera, ya abundantemente se ha señalado por parte de la Corte Suprema de Justicia, que no solamente la gravedad y la modalidad del hecho se deben tener en cuenta para este aspecto de imponer una medida de aseguramiento. Pero este numeral segundo no se refiere específicamente a esa gravedad y modalidad del hecho como requisito para la imposición de esa medida de aseguramiento. Cabe resaltar que estos criterios dispuestos en el artículo 310 lo que pretenden es verificar si existen elementos en los que pueda indicarse ese riesgo de reiteración, ese riesgo de que esa conducta pueda ser ejercida nuevamente por el imputado en caso de que se encuentre en libertad. Y en este caso, respecto de este preciso aspecto de la naturaleza de este delito y lo que esto los criterios que se puedan tomar para determinar si el señor Ricardo Rafael podría incurrir nuevamente en esta conducta de encontrarse en libertad, vemos en primer lugar que aquí se trató claramente, y de acuerdo con lo que mencionan los testigos, de un hecho de justicia por mano propia. Es así como ellos señalando que efectivamente, al parecer, una de las mujeres habría sido víctima de una presunta agresión sexual previamente a los hechos, y que esta agresión se habría dado al interior de la discoteca, a pesar de que no se ha podido verificar a través de los videos y de las personas que se encontraban en el lugar, que han sido entrevistadas, que se encontraban igualmente después de haber salido de la discoteca, se encontraban en la parte externa y pudieron observar la manera como se desarrollaron los hechos. La actitud que toma este grupo de personas, entre las que se encontraba el señor Ricardo y el señor Juan Carlos, quien ya fue imputado igualmente, no es la de buscar a las autoridades, no es la de denunciar el hecho, es la de tomar justicia por mano propia, y una justicia que no solamente se limitó a la agresión inicial que le realizan, en la cual lo agreden y le increpan por su presunta actitud asumida respecto de una de estas mujeres, sino que posteriormente, frente al impulso que le dan las mujeres, proceden a agredirlo nuevamente. Aquí se ve claramente que esto no era un asunto de vamos a golpearlo para que no lo vuelva a hacer,
sino vamos a acabar con él definitivamente para que no lo vuelva a hacer, en caso de que ello fuera cierto. Estas personas deciden no tomar las vías legales, sino coger por cuenta propia esa justicia y de golpear a esta persona de manera leve, de manera desproporcionada, golpeando sus órganos vitales con el fin de causarle la muerte. Y observando que se encontraba ya en una situación en la que estaba sangrando profusamente, que se estaba ahogando con su propia sangre, como lo dice la testigo, que uno de las mismas, la señora que estaba disfrazado de azul, le indica a ellos se estaba ahogando ya con la sangre, se alejan del lugar, dejando que se produzca su fallecimiento. Si en este momento no tuvieron, frente a una situación de estas, no tuvieron ningún miramiento para atacar a esta persona, a causarle la muerte, este tipo de comportamiento es uno de los comportamientos que uno puede indicar que efectivamente representa un peligro para la comunidad, para la sociedad, y que presenta un riesgo de reiteración. Es decir, frente a otra situación que se le presente al señor Ricardo, de que se vuelva a encontrar en una situación en la que presuntamente se desarrolle una agresión, entonces la respuesta no es acudir a las autoridades. La respuesta no es ejercer las vías legales. La respuesta es atacar a la persona y ejercer esos actos violentos, vengarse de la persona que presuntamente cometió una agresión. Máxime cuando tenemos evidencias de que en reiteradas ocasiones se ha mencionado dentro del proceso que ingería licor y que había tenido problemas inclusive en el trabajo por esa ingesta de licor. Se pregunta a esta delegada fiscal, ¿qué hacía el señor Ricardo Rafael en una fiesta de la Universidad de los Andes con dos personas que tampoco pertenecían a la Universidad de los Andes, sin ninguna vinculación con las personas que estaban allí departiendo, cuando ni siquiera podía pagar la boleta porque se ha manifestado que el señor Juan Carlos fue el que le pagó la boleta de ingreso? En una fiesta en la que no hubo ningún problema, según lo que han determinado los testigos y lo que se observó en las cámaras. Y si la agresión se presentó dentro del establecimiento, ¿por qué esperan a que ellos salgan del establecimiento para agredirlos? Cuando ya no hay más personas en la discoteca, cuando no están rodeados de personas que puedan parar la agresión, sino que lo hacen en un lugar donde ya van solos, donde van solo dos personas, donde los atacan por la espalda, donde no solamente paran la agresión en ese momento, sino ante la incitación de otra mujer, una de las cuales al parecer, según lo que dicen los testigos, tenía una relación sentimental con el señor Ricardo. Entonces, si esa persona que tenía una relación sentimental manifiesta una agresión, la respuesta de ellos es asesinar a quien realizó esa agresión. De manera que este tipo de comportamientos, este desdén total por la autoridad, este irrespeto total a la vida, es lo que hace que la persona que se pueda predicar esta naturaleza del delito que el legislador ha previsto como una causal de que efectivamente se pueda establecer que la libertad del señor Ricardo constituye un peligro para la comunidad. No se trata simplemente de un hecho en el que se presentó una disputa y resultamos peleando y el fin era causarle un daño porque le causó un daño presuntamente a mi compañera sentimental, sino se trata de un hecho extremadamente grave que sucedió en unas circunstancias que, de presentarse las mismas circunstancias en nuestro caso, podían conllevar al mismo resultado lesivo. Porque la actitud del señor Ricardo al golpearlo hasta dejarlo prácticamente muerto y salir del lugar indicando entre ellos, la mujer que estaba con ellos, que no había podido grabar o que se fueran del lugar porque ya venía la policía o que ya anímenme, yo lo acabo. Y a ese ánimo que le estaban dando al otro agresor se une el señor Ricardo. De manera que ese comportamiento, esa manera como se desarrollaron los hechos, constituyen en realidad la libertad del señor Ricardo. Puesto en esas mismas circunstancias, ¿haría lo mismo? ¿Reaccionaría de la misma manera ante esta agresión? Ese riesgo para la fiscalía sí existe. Ese riesgo de reiteración es palpable en una circunstancia como esta, en la que no se tiene ni siquiera respeto por la vida de los demás, en las que una persona trataba de intervenir para que no lo siguieran agrediendo. Si el objetivo era simplemente causarle unas lesiones para que entendiera que
había hecho algo mal y no debía hacerlo, con la primera agresión habría bastado. Pero se regresan, toman impulso y vuelven a agredir. Teniendo la posibilidad de parar la agresión, habiendo tenido el tiempo suficiente para reflexionar sobre lo que había sucedido y pensar, hasta aquí, tomaron la actitud nuevamente de hacerlo. Hasta en ese punto, hasta en ese preciso momento, reiteraron su comportamiento. En el primer instante pudo haberse detenido, decir, ya lo golpeé, ya no más. Pero ¿cuál es la actitud que toman? Volvámoslo a golpear. Acabemos ahora con él. De manera que teniendo esa oportunidad de no volverlo a hacer, lo hace en las mismas circunstancias. Y en este caso ya con una determinación de causar el homicidio. De manera que considera la Fiscalía que sí se reúne plenamente ese requisito del numeral segundo del artículo 310 de considerar que la libertad de Ricardo constituye un peligro para la comunidad. Máxime cuando del lugar él se va tranquilamente, como han señalado, se va tranquilamente, se va del lugar, al otro día va a trabajar común y corriente como si nada hubiera pasado, y en el momento que se entera que ya está identificado, se va. Esa es su actitud frente a la comisión de los delitos, y esa actitud de considerar que aquí no pasó nada, que no hubo ninguna consecuencia, así como lo hice inicialmente, hace que ese delito pueda repetirse. Su actitud frente a esa situación, la manera como fue desarrollado el hecho, a través de los dictámenes de medicina legal y de la misma historia clínica, se ha evidenciado que fue golpeado en múltiples ocasiones. La historia, en la inspección a cadáver que fue trasladada como elemento material probatorio, deja ver la brutalidad del ataque que sufrió el señor Jaime, un muchacho de 22 años, que se encontraba en una fiesta como se encontraban ellos, y que esperaron a que saliera para poderlo agredir. De manera que esa manera como fue desarrollado el hecho, que no tiene ningún miramiento ni ningún límite, demuestra que efectivamente existe ese riesgo de reiteración, que la conducta se puede repetir si el señor Ricardo se vuelve a encontrar en esas mismas circunstancias, en las que haya ingerido o no haya ingerido licor, pero que teniendo el tiempo de reaccionar y de decir, ya no lo hago más, sigue con la agresión. A eso es a lo que se refiere este artículo de efectivamente la naturaleza de los mismos. Si bien es cierto, se le ha imputado un solo delito, que es el de homicidio, pues es el homicidio, uno de los homicidios más lesivos de nuestro ordenamiento penal. Le cegó la vida a alguien, aquí ya no hay vuelta atrás, aquí ya no hay posibilidad de que ese muchacho se vuelva a encontrar con su familia, que continúe con su carrera. No solamente afecta a esta persona que estaba estudiando, sino a toda su comunidad educativa, a sus compañeros de estudio, su familia, sus amigos, que ven que esa situación ya ni siquiera pueden salir a la calle tranquilos. Y no se trata de que uno hable aquí en peligro general, de que porque la gente no se siente tranquila, entonces vamos a dejar en la cárcel al señor Ricardo, sino que esas actitudes, como la que asumió el señor Ricardo, son las actitudes que puede repetir en un futuro. Porque no tiene ningún sentido agredir a una persona y teniendo la oportunidad de no seguir haciéndolo, volverlo a hacer hasta causarle la muerte. De manera que considera la Fiscalía que se reúne plenamente ese requisito para predicar que la libertad del señor Ricardo constituye un peligro para esa comunidad por ese riesgo de reiteración. En segundo lugar, respecto del artículo 312, es decir, el riesgo de no comparecencia, considera la Fiscalía que se reúnen, en este caso, los requisitos dispuestos por el numeral primero y segundo del artículo 312. El primero se refiere a la falta de arraigo en la comunidad determinado por el domicilio, el asiento de la familia de sus negocios, trabajo y las facilidades que tenga para abandonar el país. Aquí, en este caso, en primer lugar, quiere señalar la Fiscalía que respecto del arraigo, ya ha sido definido y la Corte lo ha considerado así, que no es solamente que viva en una parte, sino que el arraigo se entiende como el establecimiento de una persona de manera permanente en un lugar con ocasión de sus vínculos sociales determinados, por ejemplo, por la pertenencia a una familia, a un grupo, a una comunidad, a un trabajo o actividad, así como a posesión de bienes. Y también igualmente ha definido la Corte que la palabra arraigo en su significado natural es de echar raíces, establecerse de manera permanente en un lugar, vinculándose a personas y cosas.
equiparándose a la existencia de un vínculo en el lugar donde reside, lo cual se acredita con elementos como, por ejemplo, tener una residencia fija y estable, vivir en ella junto con la familia, estar presto a atender los requerimientos de las autoridades. Y aquí, en primer lugar, valga resaltar que la comparecencia del señor Ricardo, si bien es cierto, él se presenta ante el CTI de Cartagena, esta presentación no se realiza antes de que se haga público que existe una orden de captura en su contra. Esta comparecencia no se dio de manera voluntaria cuando se enteró de que estaba siendo buscado, porque cuando se enteró de que estaba siendo requerido por las autoridades, lo que hizo fue abandonar su sitio de trabajo, irse del lugar, cambiar de celular, porque así lo ha indicado el señor Gallo, que lo llamó de otro celular diferente y le dijo que ya estaba viajando, huir apresuradamente para que no fuera localizado, y es cuando ya ese huir del lugar lo realiza cuando ya ve que en los medios de comunicación circula su imagen, que está siendo identificado, que ya fue identificado. De manera que es ahí cuando evade esa, y tiene esa facilidad de irse, si tiene la facilidad de un día para otro de irse, no tiene bienes, no tiene un trabajo que lo ate a ese arraigo, no tiene familia en la ciudad de Bogotá. Indica según el formato de arraigo que le hicieron al momento de materializar esa captura, que vive con sus padres en Cartagena, pero hace 2 días, porque inicialmente el señor Gallo igualmente ha manifestado que lo llamó el papá de Ricardo diciéndole que no sabía dónde estaba, es decir, que hasta de su familia se había desarraigado. Se había ido de Bogotá, no es una persona que tenga vínculos, que tenga bienes, que tenga un trabajo estable, que tenga un contrato de trabajo. Estuvo trabajando en una empresa donde tenía un contrato de trabajo y lo dejó porque por su ingesta de licor tuvieron que hacerle descargos y tuvo que salir de la empresa. O sea que arraigo que tenga, no. Y permaneció oculto de las autoridades hasta el momento en que efectivamente tiene facilidades de ocultarse, porque la policía judicial no pudo encontrarlo hasta el momento. Y no estaba con sus padres, porque la policía judicial sabía quiénes eran sus padres y sabían dónde localizarlos. Hasta después de que aparece públicamente esa orden de captura es cuando realiza su presencia. De manera que no se ha determinado que tenga ninguna clase de arraigo. En el arraigo manifiesta la dirección de su papá, el teléfono donde puede ser localizado, pero realmente un arraigo de 2 días no corresponde a ningún tipo de arraigo. Eso no corresponde a un arraigo fijo. Yo puedo irme a vivir a un sitio y al siguiente día decir yo tengo arraigo acá. Claro, porque tengo una vivienda, porque tengo un trabajo, porque aquí me conocen, porque aquí tengo mi familia, esta es mi comunidad religiosa, educativa, voy a esta iglesia, pero el señor Ricardo no tiene ninguno de ellos. Y se ha determinado efectivamente esa facilidad que tiene para permanecer oculto, como lo hizo hasta el momento efectivamente en el que realiza su presentación. Considera la Fiscalía que si bien es él el que se presenta ante la Fiscalía, reitera esta presencia en la Fiscalía, esta comparecencia ante la Fiscalía, no la realiza hasta el momento en que sabe de que es requerido públicamente mediante una orden de captura. Y cuando le hacen el arraigo, señala que trabaja en el sector del mercado de Basurto, en Cartagena. O sea, llegó a Cartagena, al siguiente día entró a trabajar. Ese es el arraigo laboral que tiene, entonces considera la Fiscalía que no tiene ninguna clase de arraigo en este caso, por lo cual, y ante ese desprecio que tiene respecto de la autoridad, como ya se ha mencionado, esa falta de voluntad de someterse a las autoridades que solamente se manifiesta en este momento en que sabe que ya no tiene escapatoria, que tiene una orden de captura vigente, que todo el mundo lo ha reconocido, que lo reconocen en los medios de comunicación, entonces considera la Fiscalía efectivamente que no se presenta ese arraigo y que tiene facilidades para permanecer oculto. Y en cuanto al numeral segundo, es decir, la gravedad del daño causado y la actitud que el imputado asuma frente a pues claramente la actitud que asumió en primer lugar en el momento en que lo ve a la víctima, Jaime Esteban, cuando está ya ahogándose con su propia sangre, como lo dice la persona que lo acompañaba y que lo instigaba para cometer el delito, que estaba ahogándose en su propia sangre y salen caminando tranquilamente. La otra persona manifiesta, ay, no lo alcancé a grabar, se fueron simplemente porque ya escucharon las sirenas, o sea, ocultémonos de la policía. Cuando se entera de que está metido en un lío, como le dice al señor Gallo, su actitud no es la de presentarse, sino la de irse, la de evadirse. Eso indica esa clara
actitud que tiene frente a la autoridad. Esa clara actitud de no querer comparecer ante las autoridades, de no respetar la justicia. De manera que considera la Fiscalía que igualmente esa actitud asumida frente a ese daño, de total desprecio por la vida humana, de total desprecio por la autoridad, de considerar que en este caso puede ejercer justicia por mano propia, sin esperar a que las autoridades resuelvan el presunto problema que se estaba presentando, pues mucho menos va a comparecer ante la Fiscalía pensando en, sobre todo en este caso, que tiene una pena tan alta, una pena de prisión tan alta en el caso de que resulte condenado, por este caso que la Fiscalía logre acreditar efectivamente sus elementos que conduzcan a dictar una sentencia condenatoria por juez de conocimiento, pues mucho menos se va a presentar ante esta autoridad efectivamente con el fin de cumplir esas medidas que pudieran imponerse. De manera que considera la Fiscalía efectivamente que se reúnen esos requisitos para imponer esa medida de aseguramiento. Ahora, ¿por qué solicita la Fiscalía la medida más lesiva, que sería la de detención preventiva en establecimiento de reclusión, y no la de detención domiciliaria? Porque la Fiscalía considera que no se reúnen, es decir, con la detención domiciliaria no se satisfacen los fines para los cuales se solicita la detención preventiva, como son la protección de la comunidad y el riesgo de no comparecencia. El señor Ramiro no tiene un arraigo determinado en el que pueda decirse va a cumplir su detención domiciliaria. Reside hace 2 días en la casa nuevamente de su padre, casa de la que se fue hace mucho tiempo, y en el momento en que, por lo menos llevaba 2 años trabajando en Bogotá, y en el momento en que tuvo una situación delicada no se comunicó con su padre, porque su padre es efectivamente el que empieza a buscarlo porque no aparece. De manera que el estar en una detención domiciliaria, primero no tiene ese sitio donde pudiéramos decir efectivamente en esa detención domiciliaria va a estar alejado de la comunidad y va a evitar el riesgo de no reiteración, porque es que al parecer ese comportamiento violento es, según estos elementos con que cuenta la Fiscalía, es un comportamiento de reacción, que frente a una presunta agresión reacciona. Y esa reacción es para proteger esa detención preventiva es para proteger a la comunidad de esa reacción. Y entre la comunidad se encuentra su misma familia. Entre la comunidad se encuentran los mismos habitantes del barrio, que ante una situación de ataque o de agresión o de presunta agresión en contra suya, pueda reaccionar igualmente en contra de esas personas. De manera que una detención domiciliaria pues no garantizaría efectivamente que pudiera estar protegida esa comunidad ante esos ataques y su desprecio total pues por la autoridad. Igualmente no cumpliría la detención domiciliaria con el riesgo de no comparecencia, ya que efectivamente la facilidad de irse más en una zona como Cartagena, en donde presuntamente se encuentra en este momento, desconoce la Fiscalía en dónde podría realizarse una detención domiciliaria porque tiene un arraigo de 2 días, si esa detención domiciliaria garantizaría que él realizara las conexiones a la audiencia, que se presentara al cumplimiento de esos requerimientos que le hiciera la autoridad, podría evadir fácilmente esa detención domiciliaria. Recuérdese que la detención domiciliaria es una detención prácticamente voluntaria, porque es una persona que tiene la obligación de no salir de su domicilio. Y si ni siquiera respeta la autoridad, la policía, ni siquiera respeta la vida, pues mucho menos va a respetar la obligación de no salir de su domicilio. Esta detención domiciliaria lo podría eventualmente garantizar que se presentara a las audiencias, pero no garantizaría la protección de la comunidad dentro de la cual va a estar, inclusive de su familia dentro de la cual está, de esos comportamientos agresivos, violentos y de manera no inconsciente, sino de manera abrupta que realiza, y teniendo la posibilidad de cambiar el comportamiento lo hace, vuelve y lo hace. De manera que considera la Fiscalía que esa detención domiciliaria no cumple con esos fines de garantizar la protección de la comunidad y mucho menos del riesgo de no comparecencia. Y respecto de las medidas no privativas de la libertad de las que trata el literal B del artículo 307,
Pues en cuanto a la obligación de someterse a un mecanismo de vigilancia electrónica, pues este mecanismo de vigilancia electrónica eventualmente podría ser útil para garantizar la comparecencia, ya que a través del mecanismo de vigilancia electrónica se podría establecer en dónde está, pero no podríamos establecer qué está haciendo. No podríamos establecer a qué se está dedicando, si está realizando otro comportamiento efectivamente agresivo como el que demostró en este momento. De manera que ese mecanismo de vigilancia electrónica solamente cumpliría para, de alguna manera, garantizar la comparecencia, evitar el riesgo de no comparecencia, pero no garantizaría en nada la protección de la comunidad. La obligación de someterse a una vigilancia de una persona o institución determinada, pues en este caso, si bien es cierto, aquí ha manifestado que vive con los padres en este momento, pues también dentro de ese arraigo se ha manifestado pues que no, a pesar de que indica que trabaja, o sea, que tiene un trabajo, es un trabajo que no es real, porque estaba, recordemos, hasta hace 8 días estaba trabajando en la ciudad de Bogotá y llevaba perdido todo este tiempo. No existe esa institución o esa persona que pudiera ejercer esa vigilancia, máxime en este caso específicamente cuando se trata de una vigilancia respecto de una pena tan alta que puede verlo sometido, como se indicaba ayer, a una pena, si llegamos a la etapa de juicio y fuera condenado, a una pena de 45 años de prisión. Y frente a esa eventualidad, si no es suficiente para garantizar los fines la detención domiciliaria, pues mucho menos una no privativa que consistiera en la vigilancia respecto de una entidad o una persona que ejerciera la vigilancia, porque no podría ejercer esa vigilancia permanente respecto del señor Ricardo y en cualquier momento podría evadirse de la justicia o reiterar ese comportamiento agresivo que ha estado mediado igualmente por la ingesta de licor. La obligación de observar buena conducta individual, familiar y social. Esa obligación de observar buena conducta individual, familiar y social la tenemos todos los colombianos. Y aquí es palpable que el señor Ricardo no ha tenido esa observación de esa buena conducta en ningún momento. Y si no la tuvo antes, es irrisorio pensar que esa observación de mantener buena conducta pues podría garantizar el cumplimiento de esos fines. No la ha cumplido hasta el momento. Los elementos con los que cuenta la Fiscalía y lo que se ha determinado hasta el momento es que no ha querido ejercer esa buena conducta. De manera que esta obligación de ejercer una buena conducta, si bien es una obligación constitucional, pues ha sido violada constantemente por el señor Ricardo, de manera que no tendría ningún sentido que se impusiera como una medida que garantizara los fines, que cumpliera con esos fines por los cuales la Fiscalía solicita la imposición de la medida. La prohibición de comunicarse con determinadas personas o con las víctimas, pues en este caso el delito no fue determinado por esa comunicación que tuviera con las otras personas, aunque sí podría tener comunicación con las otras personas que presuntamente están vinculadas en este hecho y que fueron liberadas, pues que en un primer lugar fueron capturadas y que luego fueron dejadas en libertad. Pero esa obligación de no comunicarse con otras personas va más orientada a la protección de las víctimas, que no pudiera comunicarse con las víctimas o ejercer actos que pudieran violentar esta seguridad de las víctimas, pero en este caso no se ha indicado pues que se encuentre, o por lo menos no cuenta la Fiscalía en este momento con elementos que puedan determinar que se encuentran en peligro las víctimas, los familiares del señor Jaime. Pero pues no sería una medida adecuada para el riesgo de no comparecencia y el riesgo de reiteración de este comportamiento. O la prohibición de no salir de determinada hora a determinada hora, pues esta prohibición únicamente garantizaría que no estuviera en medio de la comunidad a horas determinadas, pero en las otras horas podría efectivamente realizar un comportamiento violento. Esta agresión o este comportamiento que detonara este comportamiento agresivo del señor Ricardo, pues podría presentarse en cualquier hora del día, de manera que no tenía ningún sentido, pues prohibición de salir de su lugar de habitación de 6 de la tarde a 6 de la mañana. Es decir, ninguna de estas medidas cumple con los dos fines de garantizar la protección de la comunidad y de garantizar la comparecencia del imputado ante las autoridades cuando se le requiera. Si no se ha considerado la Fiscalía, en criterio de la Fiscalía, ni siquiera la medida de aseguramiento de detención domiciliaria pues cumple con ese criterio de garantizar esos fines, pues mucho menos lo es una medida no privativa de la libertad.
Considera la Fiscalía igualmente que esta es la medida idónea para garantizar el cumplimiento de estos fines, es la medida adecuada para, de alguna manera, alejar al señor Ricardo de esa sociedad que puede haberse afectada por ese comportamiento, que pueda haber este riesgo de reiteración de ese comportamiento, y que pueda evadir la acción de la justicia y así pueda cumplir la Fiscalía con el mandato constitucional de llevar ante las autoridades a las personas de las que se presuma o que existan elementos materiales probatorios que indiquen que pueda haber cometido, que pueda ser el responsable de esa conducta punible. Igualmente es necesaria porque, como lo ha argumentado la Fiscalía, no existe otro mecanismo que sea menos afectante de esa libertad, que es un derecho del señor Ricardo, pero que no es absoluto, que puede estar sometido a restricciones como cuando se verifica efectivamente que esa restricción cumpliría con unos fines constitucionales que son de rango superior, que protegería a la comunidad, que se garantizaría efectivamente que estuviera presente las audiencias, que evitaría que reitere ese comportamiento en contra de otro, de cualquier otro asociado, en el caso de que se presenten unas circunstancias como las que se presentaron, de manera que considera que es necesaria efectivamente para salvaguardar esos fines constitucionales. Igualmente es proporcional, puesto que si bien es cierto, como ya lo he mencionado, la libertad es un derecho, pues no es absoluto. Y en este caso existen otros derechos superiores como los que han sido violados en este momento, como la vida de Jaime Esteban, que fue cegada, la vida de un estudiante, la vida de un hijo de familia, la vida de una persona que iba por la calle caminando cuando fue agredido de manera leve, sin ninguna consideración, ni siquiera escuchándolo cuando les decía que no más, ni siquiera cuando el amigo les decía que no más. De manera que la Fiscalía tiene la obligación, el mandato constitucional, de lograr que estos hechos se esclarezcan, que los responsables comparezcan ante las autoridades, de manera que ese fin que se persigue con esta medida de aseguramiento, pues es un fin superior a la libertad del imputado, que en este caso se vería afectada. Por eso considera la Fiscalía pues que es idónea, necesaria, proporcional, y además que es urgente porque es que es necesario conjurar proteger esos fines constitucionales de manera inmediata. Valga resaltar que el señor Ricardo huyó de la ciudad de Bogotá en el momento en que se dio cuenta de que estaba siendo perseguido, que solamente comparece ante las autoridades cuando se da cuenta que es requerido públicamente con una orden de captura, cuando su imagen aparece en las redes sociales, cuando todo el mundo ya lo ha identificado, cuando su jefe con el que trabajaba se dio cuenta que efectivamente él estaba vinculado en un homicidio, cuando ya no le queda otra opción, es cuando se presenta ante la Fiscalía. De manera que considera la Fiscalía igualmente que es urgente la imposición de esta medida de aseguramiento para garantizar estos fines constitucionales. Por lo cual, señoría, solicita respetuosamente se acceda a la petición de la Fiscalía de imponer una medida de aseguramiento de detención preventiva en establecimiento carcelario en contra del señor Ricardo Rafael González Castro, identificado con la cédula de Cartagena. Los elementos materiales probatorios en los cuales se funda esta inferencia razonable de autoridad o participación y esta solicitud de la imposición de la medida de aseguramiento fueron remitidos a los correos electrónicos de las partes desde el día de ayer. Entre ellos se encuentran todas las declaraciones que se han manifestado en esta argumentación, los el análisis de todos los videos recolectados, el protocolo de necropsia, la inspección a cadáver, los testimonios mencionados, y con base en ello, señoría, igual la información relacionada con el arraigo que fue practicado al señor Ricardo Rafael en el momento de la realización de la captura, y con base en ello solicito respetuosamente se acceda a la petición de la Fiscalía. Muchas gracias, su señoría. Cuando asumo un proceso, no solo lo tomo como un reto, sino como una auténtica batalla. Acompañado de este equipo ganador, estoy dispuesto a darlo todo por tu defensa. El verdadero abogado litigante reúne los conocimientos de un sabio y, por supuesto, la firmeza del gladiador. No estás solo. Pipe Caballero y su equipo están contigo. Se litiga en el estrado y se defiende donde toque. Andrés Felipe Caballero Sierra, tu abogado litigante. Nuestro corazón impulsa la energía que por décadas ha movido a Colombia, pero también impulsa un país que brilla con el anhelo del mañana, con la fuerza del sol, el aliento del viento y la promesa de una transición hacia un futuro más limpio.
Es el corazón de Colombia. Es nuestro latido que nos impulsa, que nos llena de orgullo, que lidera con pasión la transición energética. Grupo Ecopetrol, el corazón que impulsa a Colombia. ¿Qué pasa cuando la justicia se convierte en noticia? Hay una noticia de último minuto. Cuando el juez dicta sentencia. Hay sentencia, John Nelson Paulos. Que no puede dar los recursos, su señoría. El mundo entero debe escucharlo. Somos Focus Noticias, el único canal especializado en Colombia en noticias y transmisión de audiencias judiciales. Se trata del señor Johnny Rodolfo, donde la justicia para materializar esta orden de captura se vive en tiempo real. Los cuales la Corte Suprema de Justicia acaba de condenar a Daneide Barrera, que pasó con la plata. Si la Fiscalía hubiera tenido algo de lo que dicen de que... Cada día, miles de personas confían en nosotros para conocer los veredictos que marcan el rumbo del país. ¿Y tú, dónde vas a estar? Con más de 7,5 millones de vistas mensuales, Focus Noticias te pone en el centro de la acción, la justicia al alcance de tu pantalla. Haz que tu marca se vea donde se toman las decisiones más importantes del país. Y haz que tu mensaje llegue a millones de personas. Focus Noticias, porque la justicia no se puede dejar en espera. Pauta con nosotros. Conéctate con la verdad. Conéctate con el futuro. Escríbenos ahora mismo al WhatsApp 316-603-1950 y encuéntranos en www.focusnoticias.com. Los CDT son la opción de inversión más segura y elegida por los colombianos. Aquí te enseño cómo encontrar el CDT más rentable con Mejor CDT sin arriesgar tu dinero. Ingresa a mejorcdt.com. Allí vas a poner el valor que quieres consultar. Después verás diferentes bancos y cuánto ofrecen en rentabilidad cada uno. Escoges el banco más rentable, confirmas tu número de celular con un código de seguridad. Completado el registro y firma electrónica, transfieres directamente al banco que escogiste. Puede ser por PC o por transferencia bancaria. Nunca tocamos tu dinero. Y listo, una vez que realices el pago, el CDT empieza a generarte rentabilidad desde ese día y no tuviste que salir de casa. Todo esto sin ningún costo porque le cobramos a los bancos y no a ti. Si llegas a necesitar tu dinero antes del vencimiento, puedes retirar hasta 10 millones de pesos sin penalidad en caso de emergencia. Mejor CDT, más rentabilidad, menos complicaciones. ¿Te gusta el procedimiento penal acusatorio? ¿Te apasionan las audiencias de legalización de captura, allanamientos y puntuación y medida de aseguramiento? Entonces, esta información es para ti. Llega a la ciudad de Ibagué el segundo encuentro sobre procedimiento penal acusatorio con énfasis en audiencias preliminares, perspectiva de género y casos de impacto nacional. No te lo puedes perder. Nos vemos este próximo 21 de noviembre en el auditorio de la Universidad Cooperativa de Colombia con sede Ibagué. Para más información, escríbenos a este WhatsApp. La Unidad de Investigación Criminal de la Defensa, expertos en ciencias forense, investigación criminal, ciberseguridad, con más de 16 años al servicio de la justicia. Contáctenos hoy mismo. ¿Quieres ver todas las audiencias judiciales y debates políticos en Colombia? Suscríbete a nuestro canal Focus Noticias. Es gratis y muy sencillo. Ingresa a YouTube, busca Focus Noticias y a la derecha encontrarás el botón de suscribirse. Dale clic y activa la campanita. Y si además quieres ver información exclusiva, únete a nuestro canal. Ya haces parte de Focus Noticias. Ahora puedes ver todo nuestro contenido.
Focus Noticias, el canal de las audiencias. La vida de una persona es antes y después de un caso de derecho penal. Riveros Bassani está para escuchar, estudiar, analizar y buscar una solución. En el momento en que nos confían como firma la atención de una crisis, la vamos a mirar desde todos los ángulos y desde todos los puntos de vista. Y nos gusta sentir que el cliente sale feliz, que quien sale de acá se sienta tranquilo, esperanzado. Esa es la verdadera satisfacción de un servicio como el nuestro. Bienvenidos a Riveros Bassani. Como sabemos que te gusta Focus Noticias, ahora puedes hacer parte del club de amigos del canal de las audiencias. Ser miembro es muy fácil, solo tienes que unirte y recibirás muchos privilegios. Aquí te explicamos cómo hacerlo. Es muy fácil. Abre tu navegador y busca YouTube. Busca el canal Focus Noticias y suscríbete. Luego únete e ingresa los datos solicitados. Ya eres miembro de Focus Noticias. Empieza a disfrutar todos los beneficios. Focus Noticias, el canal de las audiencias. Recuerden que en el Centro de Educación y Especialistas Forenses estamos realizando webinar gratuitos cada semana. Se pueden registrar en el número de WhatsApp 318-712-8534. Los esperamos. Después de la vida, la libertad es lo más preciado que un ser humano puede abrazar. En Consorcio de Abogados Especializados entendemos que cada batalla es un camino hacia la verdad y que proteger tu libertad es honrar tu esencia. Con más de 24 años guiando a quienes confían en nosotros, tejemos una defensa que resuena con integridad y justicia. Tu libertad, nuestro compromiso. Somos Focus Noticias, canal especializado en la transmisión en directo de audiencias judiciales y foros jurídicos. Entérese de las últimas noticias y de los hechos más importantes de la justicia y la política en Colombia. Focus Noticias, el canal de las audiencias.